Okay, we are live. Good afternoon, everyone, and welcome back to our weekly dive into immigration law. I'm Brennan Gian-Grasso, partner at Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe, and I'm joined today by law clerk and soon-to-be attorney extraordinaire, Alina Park, as well as la paralegal más especial, Paula Jimenez, who will be helping us with her Spanish today. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de nuestro Facebook Live. El día de hoy estamos con el abogado Brennan Gian-Grasso, socio de la firma de inmigración Gian-Grasso, Tomczak y Hufe. También está la señorita Alina Park y una servidora Paola Jiménez, quien estará ayudando con la traducción. I don't think you translated your full title, Paola. So we're going to get into a couple topics today. There wasn't a whole lot of earth-shattering news in the immigration world. We're going to take a deep dive on two particular topics. Again, what's happening at the border, as well as waivers in immigration law. El día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas de interés para el público con relación a situaciones de migración que están pasando en el país. En esta semana no hubo esa gran cantidad de noticias nuevas, sin embargo vamos a estar hablando de dos temas, principalmente de dos temas. El primero, el tema que está pasando ahora mismo en la frontera de los Estados Unidos, y en segundo lugar el tema con relación al perdones en el área de migración. And I'm going to drink tea and talk a lot. So if you do have any questions, please don't hesitate to put them on the page or in the YouTube comments when it's posted there later. We'll be happy to answer them. El día de hoy estaremos compartiendo con el abogado Brennan mientras toma una taza de té, y si tiene alguna pregunta, comentario, por favor, no dude en poner las preguntas debajo en nuestro video, y con gusto podemos tal vez dirigir a cualquier pregunta que ustedes hayan presentado o tengan. So let's talk about what's happening at the border, as that's dominated a lot of the discussions on immigration and has affected other aspects of immigration policy in this country. Entonces comenzaremos con el tema de la situación que está pasando en la frontera en el día de hoy, que es prácticamente lo que ha acaparado la atención del público en general. Y de una forma ha afectado las políticas migratorias y de una forma también ha afectado a las personas que involucradas en este tipo de procesos. And when we talk about the border, one of the most important things and one of the most gripping topics is the question of what's happening with minors who are fleeing their countries to request asylum in the United States. Uno de los temas más relevantes y más de interés es la situación que está pasando en la frontera, específicamente con aquellas personas o aquellos jóvenes menores de edad que están viajando desde sus países para ingresar a los Estados Unidos mediante o a través de la frontera. You probably remember from a few weeks ago that there was a whole lot of talk about how there was, and I hate to use these words, but a wave or a surge of young migrants coming to the border to request asylum. Si bien ustedes podrían recordar, durante las últimas semanas se ha hablado mucho con relación a el número que ha incrementado en las personas o jóvenes que están ingresando a los Estados Unidos mediante la frontera. Se habla de una ola grande de personas que están ingresando, jóvenes menores de edad. Now, why I say I hate to use those words is because, quite frankly, American law is designed to protect people who are returning to their country. There are very specific rules for how that happens, but as an initial matter, this is not unlawful migration as some people have tried to put it. This is something that's enshrined in American immigration law, the right to request asylum. Entonces, esa es una palabra que no le gusta usar, esta ola o este incremento en personas que están viniendo de manera ilegal al país. No es una palabra que debería ser utilizada, no se siente cómodo utilizando, ya que hay mecanismos que están establecidos en los procesos migratorios, en las leyes migratorias de este país,
tienen, que efectivamente acaparan lo que esas personas están tratando de hacer, es decir, ingresar a los Estados Unidos, y hay un proceso para el cual, por el cual ellos pueden aplicar y se beneficiarían en base a esas políticas que anteriormente los Estados Unidos ha implementado. Es por esto que el abogado no está de acuerdo en utilizar ese día para estas personas que están tratando de ingresar. Now, in the past administration, we saw that this law was essentially dismantled, not through proper channels, through neglect, basically by the government. Y como vimos en pasada administración, prácticamente estas políticas que fueron implementadas para regir este tipo de situaciones en el punto de vista migratorio fueron prácticamente desechadas por la administración anterior, y no a través de políticas o nuevas resoluciones, sino la negligencia de esas medidas de parte del gobierno. But what many in the media and, particularly on the Republican side of government too, was that this neglect somehow was a disincentive for people to come and exercise their rights. Entonces, básicamente lo que las redes sociales, las noticias, más del lado conservador de los republicanos, lo que querían justificar a esta negligencia de parte del gobierno es que el hecho de hacerlo haría a las personas a no poder venir aquí a los Estados Unidos y aplicar para esas políticas que habían sido establecidas anteriormente. Many of the same people in the media and in government on the Republican side are now saying that Biden's commitment to following American law, I mean, let's not make Biden a hero quite yet, but his commitment, at least to doing the bare minimum to follow American law, is somehow this huge incentive for masses of people to come to the border and try and push their way through. Entonces, básicamente lo que las redes, los medios de comunicación republicanos quieren indicar es que la nueva administración del presidente Biden lo que busca, a la opinión del abogado, al simplemente implementar lo menos que se pueda hacer las políticas que ya han sido establecidas y que ya han sido implementadas, y quieren simplemente decir esta nueva administración lo que ha atribuido o ayudado a que esas personas vengan a los Estados Unidos. Now, let's talk about the reality. There's a lot at the border right now, including a lot of kids, which is the sort of subsection that we're looking at today. There's a lot of people at the border, but if this were true, the question would be, what are these numbers doing? Do they reflect what has happened in history? And are they continuing to go up? Entonces, sí, la realidad es que hay muchas personas ahora mismo en la frontera, incluyendo jóvenes, que es básicamente el tema que estamos tratando el día de hoy, pero en realidad lo que queremos es determinar esos números que se están presentando, que representan una historia, representan lo que está ocurriendo realmente actualmente en la frontera, o sea, ¿qué es lo que representa? The fact of the matter is there have been rises in the number of people coming to the border, and it does traditionally follow a pretty steady pattern in the seasons. March has traditionally been a month where the numbers go up quite a bit. And when we look at the historical aspects of this, we see that as recently as 2019, under the negligence of the Trump administration, the numbers were even higher than they were today. So historically, we've seen these cyclical patterns go up and go down. What ends up happening is eventually the numbers tend to sort of go down to a more common level of people coming to the border. And we see that through arrests and people coming into the system at the border. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es como una historia cíclica, como la historia se repite. A pesar de que, por ejemplo, en marzo es
mucho tiempo ha sido siempre una fecha en que el número de personas que vienen y quieren cruzar la frontera aumenta. Eso es algo que hemos visto históricamente, inclusive durante la administración pasada, a pesar de la negligencia que existió de parte de esa administración, los números fueron aún mayor. Por lo que estamos viendo que es algo cíclico, es algo histórico, es la forma en que generalmente ha funcionado, donde las métricas suben durante cierto periodo, pero de igual forma comienzan también a bajar, dependiendo de el mes o la etapa del año en que estemos. So what we're seeing at the border now, about 2 weeks ago, the numbers were very high at a peak. But what we're seeing now in the first week of April is a distinct decline in people crossing the border. There's fewer people trying to cross the border. And importantly, there's fewer children who are remaining in Customs and Border Protection custody for extended lengths of time, which was where some of the worst abuses happened. Entonces, por ejemplo, mire como hace 2 semanas básicamente estábamos en el pico del número de personas, la cantidad de personas que entraron aquí a los Estados Unidos mediante la frontera. Sin embargo, podemos ver que en la primera semana de abril ya esos números han comenzado a caer también podemos evidenciar cómo por vía de consecuencia que las oficinas de migración tienen una menor custodia de niños menores de edad retenidos en esos centros, que es donde básicamente los mayores abusos existen. More children are going into the Office of Refugee Resettlement Shelters, which is the government agency that's designed to take care of vulnerable migrants. And most importantly, more children are going from ORR custody to family members in the United States, whether it's their parents, whether it's an uncle or aunt, people who can care for them in a much more healthy and productive way. Entonces hay una organización específicamente que se encarga de tener la custodia de los menores de edad aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo que una gran cantidad de niños menores han pasado de esa institución a manos de familiares aquí en los Estados Unidos, ya sea padres, tíos, familiares directos que podrían cuidar de una forma mejor, más saludable a los niños que estar en custodia de esas organizaciones actualmente. So, we're seeing the system work slowly, but work better than it has in the past. So what's the big question? Why does it keep coming up? Well, this is more about domestic politics. The Republican Party has made it clear that they want to use the situation of the border as a photo op in which to poison any other type of legislation relating to immigrants or almost anything else that is proposed by the Democrats in Washington. We get into questions of why people are coming now. And there's the question of whether it's a push or a pull. Entonces, como podemos ver, el sistema está funcionando lento, pero ha estado funcionando mejor que lo que lo que se había hecho durante los últimos años. Entonces, ¿por qué siempre se viene a traer a colación? Siempre viene el tema de la situación que está sucediendo en la frontera. Y básicamente los representantes de republicanos han indicado muy claramente que eso es una forma es un tema de política nacional. Lo que ellos quieren es enfocar la opinión a esa situación en la frontera para de alguna forma poner en detrimento cualquier potencial o futura legislación que vaya a proteger los derechos de los inmigrantes o que vaya a afectar directamente las políticas de migración aquí en los Estados Unidos. Y es una forma de decir que cualquier
cualquier opinión o cualquier presentación por parte de los demócratas en Washington, ellos tendrán una fuerte posición en contra de esas nuevas políticas y es lo que prácticamente estamos viendo. Entonces es la pregunta mayor, o sea, esa es la razón mayor por la que ellos están siempre tratando de enfocar esa información o esa mala información con relación a la situación en la frontera. So, the idea of whether it's a push or a pull from particularly the Central American countries right now, I mean, the idea of a pull factor would be, if the administration said, we're opening the door and everybody can come in no matter what. Another more traditional pull factor is the greater opportunities in the United States economically. Entonces, básicamente, el abogado había hecho también una pregunta de por qué esa situación en el país es algo de atraer a las personas o de la que las personas vienen buscando algo mejor. Entonces, básicamente es la administración ha puesto estos mecanismos para atraer a las personas o es una situación de que las personas vienen tratando de conseguir, por ejemplo, una mejor situación económica para su familia. On the other side, there's push factors, the factors in countries like Guatemala, Honduras, El Salvador right now, the economic situation, natural disasters, and security situation. Por otro lado, tenemos entonces la parte de la motivación, por ejemplo, en países de Centroamérica, donde esos factores de motivación para que haya una migración, seguridad, razones económicas, también desastres naturales, son temas que se deben de evaluar como esa razón para que las personas hagan la migración. And I think the reality to anyone who's honest about it is the push factors from these countries are still much more important in the calculus of whether to decide to leave or not. There's nothing really that Biden can say or do that would cause the same thing as not being able to feed your child because natural disasters have destroyed all the infrastructure of your country, worried about your child's safety because gangs rather than the police run the local government. These factors will always remain the most important thing in why people come to the border. And, it begs the question for us living here in America, why we don't encourage these people to come to safety with open arms. We've made the commitment to do so in our laws in the past, and why we're using them as political pawns as opposed to thinking of real long-term functional solutions for this problem. Entonces, básicamente, cuando se pone en una balanza las opciones que las personas tienen y la opción que el gobierno norteamericano le ofrece a esas personas, evidentemente la motivación es un factor muy importante para la migración de estas personas, donde, por ejemplo, hay personas en Centroamérica que debido a una situación de desastres naturales no pueden alimentar a sus hijos propiamente, no tienen los medios para poder alimentarlos, no tienen los medios para mantenerlos seguros. Hay también personas que tienen amenazas en contra de su vida por pandilleros, también en contra de los hijos. Entonces, esos factores que se están viendo en esos países centroamericanos, el abogado entiende que son factores que motivan principalmente a las personas a hacer la migración y no tanto algo como que el presidente Biden puede hacer para detener o para motivar que venga, sino que son los factores de seguridad, económicos, salud, que principalmente motivan a las personas para que hagan esa travesía. Entonces, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos no recibe a estas personas con los brazos abiertos, donde anteriormente en nuestra historia hemos sido benévolos y hemos dado opciones para que esas personas puedan venir a los Estados Unidos y poder protegerlos? ¿Por qué no buscar una solución que sea definitiva para resolver los problemas de seguridad de estas personas y no tomarlos a ellos como unos peones políticos para ganar, para seguir la agenda de
política de cada uno de ellos. That's my soapbox for the day. Let's get into some more nuts and bolts stuff about immigration. You know, one of the things we like to do when we talk to clients and when we talk to the community in general is talk about how to be a better consumer of immigration advice and also be better preparer for whatever you might have. So today I'd like to talk about the question of waivers in immigration applications. Entonces, eso fue la parte de la situación en la frontera de parte del abogado y ahora queremos hablar también de otros temas, especialmente cuando nosotros tratamos de hablar con nuestros clientes y presentar a nuestros clientes, siempre queremos que ellos tengan toda la información posible para ver cómo podría beneficiar un caso de migración y es por eso que el abogado quiere que estemos preparados y ver qué documentación podremos necesitar en un caso particular y por eso él quiere hablar de el perdón en base, vamos a decir, dentro del tema migratorio. So waivers are really important because, you know, there's a lot of different ways to regularize your status in the United States, but they also can be stopped statutorily by certain criminal offenses, if there was some fraud in the past, the fact that you've been here without authorization for some time, all can impede you at getting your green card. Entonces, si bien tenemos diferentes opciones si bien una persona tiene diferentes opciones para poder ajustar o arreglar sus estatus migratorios en los Estados Unidos, los perdones son instrumentos que son muy, vamos a decir, es muy importante que que las personas conozcan, ya que debido a situaciones que pasaron en el pasado, como ofensas criminales, fraudes, el hecho de usted estar aquí sin una autorización, son cosas que podrían de alguna forma detener o no permitir que su estatus migratorio pueda cambiar. But most aspects of immigration law, most paths to residency have the potential for a waiver to be filed, so that if you have any of these grounds in your past, you can overcome them by showing that a qualifying relative, usually in the family side, would suffer extreme hardship if you were not able to remain in the country lawfully. Entonces, por ejemplo, la persona que están tratando de hacer un ajuste de estatus, es ahí donde vienen y tendrían algunas de estas situaciones, tuvieron algunas de estas situaciones en el pasado, donde podría entonces, ahí viene, podríamos aplicar o podríamos presentar lo que es el perdón. Generalmente, el perdón aplicaría en un caso donde una persona familiar de usted que sea ciudadano americano, residente americano, de alguna forma sufriría una pérdida o un sufrimiento extremo en el caso de que usted no estuviera presente en su vida aquí en los Estados Unidos. Now, waivers in a lot of ways are more of an art than a science. While there are statutory requirements, a big part of waivers are showing this hardship and showing that, you know, in discretion, you warrant the waiver. Entonces, básicamente, podemos interpretar que el perdón, para no poder aplicar al perdón, es más un tema como de artistas, más de que algo más establecido en la ley, ya que al momento de presentar un perdón, nosotros debemos de determinar si efectivamente existe ese sufrimiento extremo de parte de la persona de la que usted se va a separar. Now, the question of extreme hardship, which is the terminology that's used in the waiver application, means, functionally, it means this, that the government and immigration assumes that deportation or extended absence of a family member from the family would cause a certain level of hardship, no matter what. What's important when you're preparing a waiver application is to show that your hardship, your family's hardship,
is above this normal level. There are specific factors that would make this hardship more difficult to bear and would not be in the interest of public policy to have you deported, essentially. Entonces, básicamente eso de sufrimiento extremo, extreme hardship, que aparece en la aplicación de perdón, básicamente lo que quiere decir es que el gobierno asume que una deportación o una separación temporal o permanente de usted, de estas personas o de esos familiares suyos aquí en los Estados Unidos crearían una situación de sufrimiento, pero un sufrimiento aún mayor de lo que generalmente una separación podría significar para una familia. Now, a lot of times hardship will come in based on one factor. A relative, for example, has a devastating illness and can only get medical care in the United States that they need, and relies on the person who's trying to get their residence for support and care. That can be a single factor that really outweighs a lot of the other ones. However, I think more of our cases where we're doing waivers, there's not that one issue. There's not that one issue that's that serious. We're creating a picture of someone's life to show that in aggregate, the hardship makes it too serious. And those are really where you have to focus on organization and documentation of the various issues, because you're trying to show that the whole is too much to overcome. Entonces puede ser que en un caso solamente haya un factor que sea, por ejemplo, un factor muy devastador para la familia, como por ejemplo que ese familiar suyo tenga una condición médica que sea tan grave y que sea solamente puede ser tratada aquí en los Estados Unidos y que por vía de consecuencia usted como familiar debe de estar aquí para ayudarle y protegerle y asistirle. Eso básicamente es un factor que pesaría más cuando se compara con otros temas. Sin embargo, generalmente en la mayoría de los casos el caso no se basa solamente en un factor, sino que tenemos que demostrar a la Oficina de Migración que existen un conglomerado de situaciones y factores que de alguna forma sería un sufrimiento, demostrarían un sufrimiento extremo para la persona. Y es aquí donde entonces tenemos que enfocarnos en la compilación y presentación de toda la evidencia y documentación para poder apoyar a para poder apoyar esa premisa de que ese sufrimiento será insoportable para la persona que está aplicando para el perdón. So why are we bringing up waivers right now? Well, it kind of plays back in with our initial discussion, because as a lot of people have heard in the news, there's a lot of potential new forms of immigration relief that are percolating. A lot of political discussion going on about these new forms of relief. And one thing I think that most practitioners will agree is not going away is this question of waivers. If you're eligible but have a disqualifying factor, waivers will be a part of any of these bills. So it's important to realize, sort of as immigration evolves, there's a political aspect where, they're arguing about it, but also there's a technical aspect where lawmakers will use what they know and incorporate aspects that already exist in immigration law into new things. Entonces, hemos visto en los últimos meses donde hay nuevas políticas o nuevas aplicaciones que están siendo presentadas y formuladas para beneficiar a las personas en procesos migratorios. Hay varias discusiones con relación a los abogados en general de cómo serían aplicados, cómo sería como en práctica, cómo se podría
aplicar, y es algo que la mayoría de las personas coinciden en que el perdón será parte de esas aplicaciones. Ya que el abogado entiende que los legisladores, ellos tomarán lo que ya saben y tratarán de aplicar a estas nuevas medidas y nuevas políticas, ese conocimiento previo que tienen y de alguna forma implementar los perdones dentro de esas aplicaciones. So as these things develops and as we have any news, we'll let you know right here, in our weekly talks. I think that's all for today. So thank you for watching. And again, any questions, please pop them in the Facebook feed or in the comments or on our YouTube page as well. And thanks for watching. Les mantendremos entonces informados de todas las nuevas cosas que están pasando en nuestra área de migración y también todas esas nuevas aplicaciones. Eso es todo por esta semana. Es un placer siempre presentarnos y tratar de dar cualquier información que sea de interés para nuestro público. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, no dude en dejarlo en nuestra página de Facebook, también en nuestra página de YouTube. For joining us, everybody. Buen fin de semana. Have a nice weekend. Bye.